búsqueda de los libros de la Biblia. Bueno, voy a leer un verso y ustedes leen el siguiente. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. De esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Anadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Veamos todos el verso 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Pueden sentarse, dando gloria a Dios. Hermano, yo no sé si usted se regocija con esas porciones. Yo le animo para que se conecte con el espíritu de lo que Dios hace cuando Él quiere, como Él quiere y con quienes Él quiere. Amén. Si usted lee ese capítulo 3 y lo lee detenidamente y sigue lo que estamos tratando de compartir con ustedes, y leen este libro de Esdras detenidamente, ahorita mismo que estaba leyendo, observé algo que no lo había visto antes. Y cada vez que uno lee la palabra del Señor, encuentra cosas maravillosas. Amén. Quiero hacer un breve repaso por las hermanas y hermanos que no han estado en las lecciones anteriores. Y es posible que en alguno de los cultos se hagan algunas cuantas preguntas para recordar, porque estas cosas, dice la Biblia, que se han escrito para nuestro beneficio, para que aprendamos algo de todo lo que está escrito. Amén. Estamos estudiando el libro de Esdras y dijimos que Esdras y Nehemías y el libro de Esther son 3 libros que se escribieron después del cautiverio, es decir, son post-cautiverio. En ellos se narra el retorno, el regreso del pueblo a Israel y específicamente a la ciudad de Jerusalén, con una finalidad, y la finalidad es edificar un templo y ofrecer sacrificios a Dios, como lo hacían anteriormente. Continuamos edificando nuestras vidas porque nosotros esta tarde también hemos venido a este lugar para ofrecer sacrificio voluntario. Amén. Usted ha cancelado sus actividades, usted no se dejó vencer por el cansancio, por el mal rato que pasó quizás en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en línea, yo no sé, en familia, qué atraso se le presentó, pero usted como hija, hijo de Dios en esta tarde, no ha venido a cumplir con una rutina, ha venido para presentarse delante de Él, ha venido para ofrecerle su gratitud a Él, ha venido para reconocer que Él es el dador de la vida y que por su misericordia es que estamos de pie. Amén. El libro de Esdras, hermanos, nos narra
el regreso del pueblo de Babilonia. Recuerde esto, todo parte por no tomar en cuenta Deuteronomio capítulo 28. En 28 están las bendiciones y están los castigos. Específicamente Dios le dice al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida que deben de guardarse de muchas cosas. Entonces, número 1 es la idolatría. Dios siempre, hermanos, sigue siendo muy celoso. Él no conoce otro Dios. Él es Dios celoso. Amén. Gloria al Señor. Número 1, el pueblo fue llevado a la cautividad por ofrecer adoración, culto a los ídolos. Número 2, porque no cumplieron debidamente el mandamiento de dar descanso a la tierra. El pueblo de Israel, como hemos dicho, en Egipto no tenía descanso, eran esclavos, no tenían que hora de terminar sus jornadas. Un esclavo no tiene hora para levantarse, ni hora para acostarse, no tiene derecho ni voz ni voto. Y eso eran ellos en Egipto. Cuando Dios los sacó y comenzó a instruirlos, instituyó el día de reposo físico para ellos, para que dedicaran tiempo para trabajar y tiempo para descansar. Y es bueno ver cómo Dios ha diseñado, hermanos, aún los astros para proveer la luz en la noche, el día para las actividades, la noche para descansar un poco, recuperar energías y volver a hacerle frente a las actividades. Dios es un Dios perfecto en todo lo que hace. Amén. A ellos se les dijo que debían de trabajar 6 años la tierra, pero que el 7º año debían de dejarla descansar. Y cuando ellos llegaron a la tierra prometida, no solo cayeron de rodillas al pie de los Baales y de los ídolos, sino que se olvidaron de todas estas recomendaciones, y como castigo o a consecuencia de esa desobediencia, Dios levantó pueblos vecinos para que invadieran la tierra y sacaran al pueblo de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 25. Solamente le voy a estar dando para que usted anote. Todo será en la desobediencia y la obediencia. Deuteronomio 28 y Segunda de Reyes, capítulo 25. Nos explica cómo el rey de Babilonia vino a Jerusalén. Y Lamentaciones 1 describe todo ese capítulo. Es luto, es lamento, es lloro por la condición en que ha quedado la ciudad de Jerusalén. Y los que se quedaron, porque siempre hubo pueblo que se quedó, Dios permitió que se quedaran para que vieran el panorama triste, desolador que había quedado. Y Lamentaciones, ese capítulo 1 describe el cambio de una ciudad hermosa, de una ciudad sobresaliente. Pues recordemos que Salomón elevó a Israel a una posición muy reconocida en el mundo entero. Y Jerusalén fue una ciudad visitada por mucha gente, porque ahí estaba el templo y porque allí estaba Salomón. Ahora es una ciudad reducida a escombros, y todo ese luto y las razones se dan en el capítulo 1 de Lamentaciones. Puede tomar nota. ¿Por cuánto tiempo debía de estar el pueblo allá? Por 70 años. 70 años. Y esto lo profetizó Jeremías en el capítulo 25, del verso 1 al 9, capítulo 29, verso 10 al 14. ¿Cómo reaccionó el pueblo allá en el cautiverio, en el exilio? En el Salmo 137 están los que se rindieron, los que se desplomaron, los que en realidad
no, hermanos, tuvieron fe para esperar, para declarar, sino que ellos se rindieron. La nostalgia, todo se apoderó de ellos, y la condición del pueblo, más que todo de los levitas, se describe en los primeros versos del Salmo 37. Dice que junto a los ríos de Babilonia, ahí se sentaban, allí lloraban, y los que les habían llevado cautivos les decían: cantadnos algunas de las alabanzas que entonaban allá. Y eso, hermano, es muy bueno tomarlo en cuenta, porque mire, el ambiente de estar juntos y en armonía es un ambiente que genera vida en lo espiritual. Y está comprobado aún en los animalitos, hermano, cuando un animal feroz o lo que sea se dispersa de la manada, se expone al peligro de que otras fieras lo devoren. Por eso siempre nos enseña la misma naturaleza que estar juntos es bueno. Amén. Y ellos allá pues extrañaban tanto que se desplomaron en su fe, y en vez de expresar una palabra de confianza, ellos se pusieron a llorar, ellos se pusieron a lamentar, y su lengua se pegó a su paladar. Lea los primeros versículos, tome nota nomás, porque se va a perder si se pone a buscar. Pero también está el otro grupo del Salmo 126, que son reacciones opuestas del mismo pueblo que está en la cautividad. En otras palabras, es como ha reaccionado la iglesia del Señor en este tiempo de distanciamiento. Unos se han desplomado, unos ya ni se lamentan, ya no sienten, hermano, nada, se han apagado, se han enfriado. La muerte espiritual ha llegado a sus vidas, y comenzaron de pronto extrañando un poco, ¿verdad?, el tiempo que se invierte en la casa de Dios, donde nos reunimos para adorarlo a Él, para oír su palabra, para recibir instrucción, para recibir dirección, para recibir protección por fe a su palabra. Pero llegó ese pueblo allá en el exilio en el tiempo de prueba, porque esto que se vino es un tiempo de prueba. A ver si la fe del verdadero adorador va a prevalecer. Amén. De pronto hubo gente que en los primeros cultos que estuvo ausente, hermanos, se lamentaba y lloraba y muchas cosas, pero con el correr del tiempo se fueron quitando esos sentimientos. Es como cuando acaba de fallecer un familiar, que la gente quizás todos los días, un día de por medio, si el cementerio está cerca, va y visita y lleva flores. Pero con el correr del tiempo pasan los años y ya ni el mismo, la fecha que murió, la persona, hermanos, después de 5 años, ya no, ni se cruzan por allá. Ya aquel sentimiento como que ya no los mueve, y entonces la persona se va aislando, se va quedando. Y ese es el grupo, hermanos, de aquellos que en vez de tener un clamor, ellos se desplomaron, los del Salmo 137. Pero están los del 126. Ellos estaban conscientes que estaban viviendo una temporada muy difícil. Ellos estaban conscientes que habían sido arrancados de su tierra, que habían cesado, eran levitas, era el sacerdocio del Antiguo Testamento, eran los cantores, eran los músicos, eran aquellos que ministraban la alabanza delante de Dios. Recuerde, hermano, que en el Antiguo Testamento eso le pertenecía a una tribu solamente, a la tribu de Leví.
era el sacerdocio levítico, los encargados de la administración de la alabanza y de las ofrendas y de las intercesiones. La iglesia del Nuevo Testamento es más que descendientes de Aarón o de la tribu de Leví. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Hay una posición superior, mejor. Amén. Entonces, está el grupo que entendían que estaban en una situación precaria, que habían sido arrancados, que habían cesado de aquella actividad de estar ofreciendo todo lo establecido en la ley, pero ellos allá en el cautiverio añoraban y lo declaraban y decían en el Salmo 126: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ese sueño, ese sentir los mantuvo fuertes, los mantuvo vivos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa. ¿Por qué cree que hay gozo en los hermanos cuando ya tenemos la oportunidad de reunirnos aquí? Porque este es nuestro ambiente, hermanos. Este es nuestro ambiente. Antes a esta hora usted andaba detrás de una pelota o estaba viendo algo, estaba perdiendo el tiempo. Pero desde el día que Dios trató con su vida, para usted el día de culto, la hora de culto, hermano, es un tiempo especial. Que con el solo de poner su mente y su corazón, sus sentimientos y pensamientos, se aleja cualquier cansancio, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces este pueblo, este grupo del Salmo 126, ellos sí estaban conscientes que estaban atravesando una temporada difícil, que estaban en una prueba inesperada. Pero ellos, hermanos, no perdieron la fe ni la esperanza. Ellos comenzaron a declarar, ellos comenzaron a recordar, son 70 años. Pero 70 años en la presencia del Señor, hermanos, se van a pasar tan rápido, decían ellos. No importa que estemos lejos, pero vamos a estar conectados a la presencia del Señor. Vamos a estar orando, vamos a estar conectados. El tercer grupo es aquella mayoría que llegó de Babilonia y encontró la oportunidad de establecerse. Se realizaron en trabajos, en relaciones, en negocios. Y ellos, como no son levitas, ellos, qué guitarra, qué arpa, ¿verdad? Qué estar allá, eso como que era de los levitas. Ellos se fueron, hermano, aislando, alejando un poco más fácilmente. No tenían un privilegio. O sea que cuando uno tiene en la iglesia también un privilegio, sirve al Señor en algo, necesita estar más pendiente. Amén. Porque Dios de alguna manera nos ha tomado en cuenta. En otro tiempo éramos inservibles, éramos inútiles, pero ahora somos útiles. Ahora servimos, amén, en la presencia de Él y servimos a los santos. Servir de ujier, servir de guarda del parqueo, servir en un departamento, servir en la música. Este es un gran privilegio, hermano. Yo le comento, cuando yo llegué al Señor, yo miraba el coro, yo miraba a los hermanos guardas del parqueo, yo miraba y yo decía, un día yo voy a estar así. Un día yo voy a estar en ese coro. Un día yo me voy a involucrar. O sea, uno llega con esa visión. Bueno, no llegué para que me sirvan, sino para servir. Y yo creo que Dios es tan bueno, hermano, que Él conoce esa hambre, esa sed, ese olfato de querer servir, de querer dar más. La mía extra, hombre. Amén.
Entonces, como Dios es un Dios que cuando hace una promesa, Él la cumple. Aleluya. Él le dijo a Abraham, después de 400 años, yo voy a visitar a tu descendencia y la voy a sacar de esa esclavitud. Y exactamente Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, pero Dios cumplió su palabra. ¡Aleluya! Esto nos enseña que aunque pasen los años, aleluya, Él no se olvida de sus promesas. Él es fiel. Y el imperio babilonio pues llevó tanta gente, entre tantos que llevó, se llevó a Daniel y algunos que escalaron posiciones en cargos públicos allá en la cautividad. Y Daniel vino a ser un hombre prominente en ese imperio. Tanto así que cuando terminó el imperio de Babilonia y fue vencido por el imperio persa, Daniel tuvo la oportunidad de compartir el conocimiento del Dios verdadero con Ciro el Grande. Fue el primer monarca del imperio persa que derrotó al imperio de Babilonia. El tiempo iba pasando y los 70 años que Dios había trazado y que había puesto en boca de Jeremías, hermanos, se tenía que cumplir. Esa es la evidencia de un profeta de Dios. Ahora usted encuentra, pone en YouTube profeta de Dios y le salen bichitos por ahí que no saben, hermano, pero dicen, Dios me rescató de los vicios. Un niño de 7 años, mire al predicador, oiga al niño predicador. Y a esa edad Dios me rescató de la maldad, del pecado. Una criatura de esa edad. Entonces, tenga cuidado. Amén. Dios usó la vida de este hombre. Hermano, Dios había puesto en su conocimiento anticipado el nacimiento de Ciro, la aparición de él y todo esto como primer monarca del imperio persa. Y Dios lo había anunciado por medio de la profecía en Isaías 41, 26 y 27, que este hombre llamado Ciro traería las buenas nuevas. Sería mensajero de buenas noticias para el pueblo que estaba en la cautividad. Él sería el hombre que Dios usaría para anunciar el regreso del pueblo de Israel en la cautividad para su tierra Israel, con la finalidad de construir el templo y de reanudar los sacrificios. Así que no se desanime cuando parece que nunca va a llegar esa respuesta. Siga orando, siga esperando que Dios sabe cuándo y cómo da la respuesta a los que aprenden a esperar en Él. Aleluya. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez, cada día más excelente peso de gloria. Hay que aprender a esperar. Y a esperar en Dios, porque todo tiene su tiempo. Y así llegamos con la aparición de Ciro, hermanos, que de alguna manera este hombre comienza a hablar unas palabras que nadie en su reino pues esperaba que saliera con esa idea de un pueblo que debe de regresar a su tierra. Y eso está especificado en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Esdras. Si usted lee el capítulo 1, esos 11 versículos, dice, en el año tan, este hombre comenzó, ¿verdad?, a dar detalles de que el pueblo debía de subir a Jerusalén. Siempre que hay referencia a Jerusalén, siempre va a encontrar usted que hay que subir,
porque Jerusalén va para arriba. Aquí está Jerusalén en esta tarde, pero no es Jerusalén terrenal, es la nueva Jerusalén, es la nueva creación, es la nueva criatura, es el nuevo edificio compuesto de piedras vivas. El capítulo 2 de Esdras, versos 64 y 65 nos da un dato y dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Se da un detalle de el número. Cerca de 50,000 fue el primer grupo que se vino de allá, liderados por Zorobabel. Él era el hombre que Dios utilizó para liderar ese primer grupo de gente que regresaba a Jerusalén. El mandato de Ciro fue que todos debían de regresar. Y el que no quisiera regresar, dijo, ellos llevan una misión y es edificar un templo para su Dios y es ofrecer sacrificios a su Dios. Entonces el que no quiera regresar, que dé ofrendas, que dé algo para que ayude a la obra. Siempre ha sido así, hermanos. Dios tiene el poder para hacer las cosas en un instante, pero a Él le place de que nosotros participemos, que nosotros sintamos la satisfacción de dar para la obra. Aleluya. Es un principio. Si usted lee Éxodo 25, cuando Él quiso hacer que se hiciera un tabernáculo en el desierto, Él dio las instrucciones de qué madera, qué telas, qué materiales se debían de usar, y el pueblo fue el encargado de sentir la satisfacción de dar todas estas cosas. Dios puede hacerlo en un instante, pero a Él le place que el pueblo participe de sus proyectos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces será ese detalle de los que regresaron, y así llegamos al capítulo 3. El capítulo 3 es manos a la obra. Manos a la obra. Detalles específicos. El pueblo llegó a Jerusalén. Hermano, tiene tanto tiempo de no cruzarse por ahí. 70 años han pasado. ¿Cómo encuentran esta ciudad? Perdidos ellos, pero cada uno se fue a su lugar de origen. Eso lo va a leer usted en algún verso del capítulo 2 o el capítulo 1. Cuando llegó el mes séptimo, dice, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hay una finalidad, hay un propósito. No podían llegar y agacharse, dedicarse a lo de ellos. Habían sido comisionados para salir con un fin, y el fin es espiritual. Entonces dice el verso 2, se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Cuando hablamos de altar, es lo primero. Cuando se dio el tabernáculo, el primer mueble que se encontraba era el altar del holocausto, donde se daba muerte al cordero, hermano, para diferentes necesidades y faltas del pueblo. Cuando hablamos del altar de Dios, estamos hablando de la provisión de Dios. Estamos hablando de lo que Dios venía diseñando para cumplirlo en el tiempo de su sola voluntad, ya no en un altar hecho de telas, ya no en un altar de madera, ¿verdad? Sino en su propio cuerpo, para ofrecer a Él, dice, holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios.
y colocaron el altar sobre su base. Es decir, se hizo algo seguro, se hizo un fundamento, se hizo una base. Recuerde usted que este pueblo que viene trae unos cuantos recursos. El templo que Salomón había edificado era un templo hermosísimo, era una de las 7 maravillas del mundo de aquel entonces. Este pueblo ahora, casi 50,000, vienen con algunos pocos recursos, no van a hacer un santuario semejante. Ellos van a hacer algo pequeño, literalmente, pero con un corazón y con una entrega y con una finalidad, con un sentir tan grande, aleluya. Porque cuando las cosas se hacen para Dios son grandes, aleluya, amén. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 4, cuando entremos por ahí. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. No vamos a creer o a pensar que se ofrecía todo lo que en años anteriores se había hecho, ¿verdad? Ahora es un pueblo que viene en número pequeño, con limitaciones, pero digo yo que lo poco que ellos podían hacer en acuerdo a la ley de Moisés, lo hacían con tanta devoción que para ellos era como participar de aquellas reuniones tan grandes. Por eso hoy que estamos un poquito regaditos, hermanos amados, permitamos que el gozo del Señor siempre sea el mismo. ¡Aleluya! Eso de la base quiere decir fundamento. La iglesia tiene un fundamento sólido. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el fundamento. Esa es la base. Amén. Y luego un Señor, una fe, un bautismo. No se aparte de esto. No permita que distanciamiento social le confunda para ser arrastrada o movida o movido fácilmente por estratagema o por teorías o filosofías que por ahí andan a toda hora del día. La persona que tiene, hermano, este conocimiento tiene una base, tiene un fundamento, tiene un conocimiento, tiene unas convicciones que no las cambia, que no las negocia, que aun cuando le presenten una catedral dice no, yo soy en quien he creído, yo conozco su nombre, yo he recibido su nombre. Aleluya, a mí no me puede mover fácilmente. Tengo un fundamento sólido en la palabra de Dios. De manera que ese altar, hermano, eran sus corazones firmes, fuertes en la verdad, sin importar lo que los otros pueblos tuvieran. Pero recuerde que ellos son un pueblo que viene después de 70 años a reanudar unas actividades que para muchos de los que están en el presente, en ese entorno, en esa ciudad, pues esto puede ser algo nuevo, para otros es algo conocido, y por eso había un poquito de sentimiento, pero en medio del temor está la base. Aleluya. Miedos e inseguridades todos los sentimos. Todos tenemos algún temorcito de algo en algún momento, pero cuando volvemos el corazón a la palabra y cuando sabemos quién es el autor de esta palabra, nuestra fe se fortalece, aleluya, y hacemos lo que tenemos que hacer para él y decimos lo que tenemos que hacer para la gloria de su nombre y para nuestra edificación. Distanciamiento social va a causar estragos en algunas personas. Algunos que no estaban bien paraditos ya andan diciendo compadre y comadre. Ya perdieron la noción
de la palabra de Dios. Ya le da igual el santo y la santísima. Yo quiero decirle algo con respeto esta noche. Usted y yo necesitamos ser cuidadosos con la sana doctrina. No le llame cristiano a todo aquel que anda una Biblia debajo del brazo. Usted conoce la verdad. Usted sabe cuál es el bautismo que está en la Biblia. Y si no están por ahí, debe de entender usted que a usted no la miran muy bien. No lo miran muy bien. Y si usted no tiene amor a esta palabra, usted va a comenzar a negociar, pues todos son iguales. Él es cristiano también. No, ellos son hermanos, ellos son evangélicos. No para maltratar a alguien, sino para ganarlo. Porque es posible que usted que dice mi tía, mi hermano, mi primo, todos tenemos familiares en ese círculo. Pero ¿qué es lo que hemos hecho por decirle, mire, usted necesita ser bautizada como la Biblia enseña? De pronto usted nunca se lo dijo a ese ser querido, a esa prima, a esa tía, a ese amigo, a esa amiga. Nunca se lo dijo sabiendo cómo está escrito en la palabra del Señor. Entonces no se me confunda al decir que todos son cristianos también. Esta es la oportunidad para que usted no esté temblando, sino que esté asegurando sus convicciones y que le hable a ese ser querido y le diga, mira, mija, no le diga comadre ni madrina, porque esos no son términos cristianos, son católicos. Dígale tía, dígale amiga, mira lo que dice la Biblia. Si por compartir lo que está escrito a usted la van a marginar, pues usted cumplió con respeto enseñando la palabra. Pero si usted nunca le dijo lo que está escrito, lo que usted ha recibido, no mezcle una cosa con la otra. Hay que tener celo por la verdad. Hay que tener convicciones fuertes. Este distanciamiento ha confundido a algunas personas o va a confundir a algunas personas porque el no estar alimentando su espíritu con la palabra del Señor les ha llevado a escuchar cualquier cosa. Y eso lo aprovechó el adversario para mandarle al tío, para mandarle al primo, que es de tal o de cual y de cual. Y mire, tristemente, habrá gente que se convierte en un apóstata. Un apóstata es alguien que niega la fe que una vez recibió. Y no estamos hablando de cualquier fe. Estamos hablando de la fe que una sola vez fue dada a los santos. Entonces, tenga cuidado cuando usted tenga esas complicaciones, trate con respeto, pero comparta la palabra. Cuando alguien le pregunte qué es lo que tú crees, no diga lo que enseña el pastor Romero, dígale lo que está aquí. Comparta la Biblia. Para eso tiene conocimiento. Para eso tiene conocimiento. Entonces no se me confunda, ¿verdad? Con apariencia, porque necesitamos ser cuidadosos en eso. Amén. Y esto es lo que ellos hicieron, pusieron bases y allí ofrecieron esos sacrificios, fueran grandes o fueran pequeños, pero para ellos era una gran oportunidad porque estaban participando de algo establecido en la ley de Moisés que estaba vigente. El verso 4 dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, hicieron todo lo establecido, pienso yo, en un altar pequeñito. No era aquel santuario de Salomón, era algo pequeño. Era algo, hermanos, yo cuando leo esto, yo digo, miren hermanos, nosotros a veces nos confundimos porque pensamos que por mejor sonido, que por mejor esto, la cosa se va a ver mejor.
Yo les vengo a decir en esta tarde que depende de qué tanto tengamos de Dios, y así vamos a ser edificados. Debemos de dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Pero también, hermanos, no podemos pasar por alto cuando estábamos con una guitarrita y una batería toda viejita. Están lugares, hermanos, donde hay guitarras todas mojosas. Baterías que tienen que estar uno sosteniendo allí, sudadito, para que el baterista le esté dando, pero ahí también se manifiesta la gloria de Dios. Donde la gente no está sentada en una silla como esa, sino quizás en una piedra. Nunca voy a olvidar un culto en Perquín, hermanos. Llegué a ese culto y de lejos se oía un escándalo allá. Y le digo al hermano, ¿qué es eso? Son los hermanos que ya van llegando. Entonces, un escándalo, gente, una oración, eso tremendo. Llegamos al culto y había un hombre, una camiseta, manga corta, al lado de él estaba una ancianita, que desde que yo comencé a predicar, no prediqué más de 25 minutos, esa ancianita se mantuvo con sus manos así, y todo esto bien caídito por la edad, bien arrugadito. ¿De dónde sacaba energía para estar con sus manos en alto, alabando a Dios y llorando, hablándole? Terminó el culto y le pregunto al pastor, hermano, ese culto fue como a las 4:30, terminó a las 5:30 y ya como a las 6:30 salimos afuera, ¿verdad?, del santuario, y yo le dije, hermano, ya estaba bien oscuro, y aquel pueblo que está allá, ¿cómo se llama? Es un caserío, ¿cómo se llama ese cantón? Y me dijo, porque yo miraba algunas luces. Me dijo, no, hermano, allí no es ningún pueblo, son los hermanos que estaban aquí, que van con lámpara Coleman, con candil. Y después de ahí me dice, le falta 1:30 todavía. Allí va, hermano, una ancianita que estaba aquí, me dijo, ¿la vio? Que estaba al lado de su hijo, un comandante guerrillero, que fue el primero que pasó a llorar al altar cuando se hizo el llamamiento. Me dijo, se fijó de aquel hombre que andaba en camiseta, es un comandante guerrillero, es el hijo de esta hermana, ella tiene tiempo de venir orando, intercediendo por él, y ese hombre nunca había pasado a un altar, y esa noche el Señor lo tocó. Esa noche el Señor lo bendijo, esa noche el Señor le dio respuesta a esa madre en un ambiente incómodo, caliente, pero la gloria de Dios, aleluya. A mí me da serio cuando parece, hermano, que es la comodidad la que trae el avivamiento. Necesitamos volver al corazón de Dios. Dios nos tiene tan conmovidos que no podemos volver pasados y hasta perezosos, creyendo que le hacemos un favor a Dios, cuando los favorecidos somos nosotros. Me quedé tan sorprendido cuando me dijo, hermano, esos hermanos de ahí le falta, van a subir un cerro, van a bajar otro, y allá está el pueblo, a donde ellos van. No se sentó esa anciana durante esos minutos, hermano, 25, 30 minutos. Bien arrugadito la piel. Y uno pues acá, uno anda medio organizadito porque hay un poquito de comodidades. Y si no le alcanza para comprar de primera, hay mucha segunda y tercera y cuarta. De manera que aquí nadie puede decir yo solo tengo 2, 3 camisas. Porque aquí tenemos la bendición abundante. Pero usted sabe de qué le estoy hablando, de gente, hermano, que la camiseta se desgasta tanto porque se lava, se seca y se vuelve a poner. La gente tiene una fe, hermanos, poderosa, una guitarrita, una cosita ahí pequeña, pero eso, hermanos, mueve la gloria de Dios. Yo vengo a decirle a la iglesia que necesitamos, hermanos, necesitamos quebrantar nuestro espíritu, porque a veces de tan a gusto que estamos,
hasta como que nos volvemos un poco rogados. El altar del holocausto habla de sacrificio. Este pueblo venía y traía y podía quedarse con lo que le habían dado para que invirtiera. Pero ellos dijeron, nosotros tenemos una misión y nosotros tenemos que utilizar esto y nos vamos a identificar. Estaban a la distancia y podían, hermanos, hacer de su tiempo lo que quisieran, ir para donde quisieran, pero ellos tenían un enfoque, una misión, y era restaurar el culto a Dios donde había sido, hermanos, escombros por los babilonios. Era algo pequeño. Lo primero fue el altar. ¿Cómo está su altar? Su vida, su cuerpo, su mente, sus sentimientos, sus pensamientos. ¿Cómo está ese altar? ¿Cómo está esa disposición de sacrificio para el Dios que dio todo por nosotros? El verso 8 dice, 3:8, en el año segundo de su venida, o sea, no fue allí mismo que llegaron y hacer todo. No, primero hicieron un pequeño altar y allí estaban ofreciendo como en miniatura, ¿verdad? Teniendo todas estas reuniones, fiestas solemnes, fiestas de los tabernáculos. Ellos estaban felices porque hacía mucho que no hacían aquello, hombre. Pero en el año segundo de su venida a la casa de Dios, dice en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba que activasen la obra de la casa de Jehová. No solamente iban a estar cantando, no solamente iban a estar, ¿verdad?, gozando, sino que había que hacer algo. Jesúa también y sus hijos, hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían, dice, para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Me llama poderosamente el verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, es decir, abrieron los zancos para echar cemento y hacer la fundición, cuando pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 11, y cantaban, alabando a Dios, dando gracias a Jehová para siempre, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Sin duda, hermano, estaba en aquello del Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Y cuando estemos allí, cuando se esté dando la primera piedra, nosotros vamos a cantar, nosotros vamos a llegar. Vale la pena esperar, la iglesia. Sin duda se miraban unos a otros y decían, valió la pena esperar. Posiblemente usted no va a ver a alguien que estaba aquí, porque ya se lo ganó la comadre, ya se fue, o algo pasó en su vida, la corriente, el pecado la arrastró, las relaciones, la mundanalidad. Pero ha valido la pena, hermanos. Mire cómo estamos en esta tarde. Estamos contentos, estamos felices, estamos agradecidos. Se miraban unos a otros y decían, valió la pena, y tenemos con esa convicción de que Él nos iba a aceptar, de que Él tiene pensamiento de paz, de que Él tiene pensamiento de bien. Valió la pena, valió la pena.
mantenerse fuerte. Verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, oiga esto, que habían visto la casa primera. Ancianos. O sea que había una mezcla. Habían personas que no conocieron el primer templo. No tenían idea. Pero habían ancianos que habían visto literalmente el templo de Salomón. Y ahora en el lugar donde había escombros, habían trabajado, habían apartado y ahora echaban los cimientos. ¡Aleluya! Dice que ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban, mientras muchos otros daban gracias y gritos de alegría. Verso 13, y no podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Mira, yo sé que no tenemos facilidad para saltar, para correr, para expresarle a Dios nuestro gozo, pero permita que su espíritu permita que su interior sepa profundo. Permita que el siempre esté vigente. Permita que el cielo pueda siempre esté fuerte. No se deja mover fácilmente. Cuando Jehová hiciere volver esta cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Esto quedó escrito para nuestro beneficio. Fue un exilio, fue un aislamiento, fue un distanciamiento de 70 años. Por eso que aquellos ancianitos que habían visto el primer templo, mirando aquel altar tan pequeño, porque el templo que construyó Zorobabel fue un templo miniatura, pues no traían todos los recursos para poner todo ese mármol, para poner todo ese oro, para poner toda esa plata, para poner todo eso hermoso que Salomón había usado. Pero aquello que ellos traían, y no era tanto lo material, hermano, sino el sentimiento, sino la convicción, sino la gratitud. Aleluya. Yo les invito esta tarde a que no pierdan la gratitud para con Dios. Porque siempre su misericordia, iglesia. Póngase de pie, por favor. Lea ese capítulo 3. Dice que a la distancia no se distinguía si era lloro, si era, hermanos, alegría, pero era un escándalo, era un ruido. Y en el capítulo 4 usted va a ver las reacciones por ese ruido. O sea que toda acción tiene una reacción. Llegaron, se fueron a sus lugares, pero en el tiempo indicado se reunieron, ofrecieron altar, se presentaron delante de Dios. Hemos venido para esto. Se programaron. Llegó el momento en que se volvieron a reunir con pala y piocha para poner los primeros cimientos. Y cuando estaban apartando esas piedras y estaban sacando esa tierra, los que habían visto aquella gigantesca templo de Salomón. Y ahora, hermanos,
hermanos, no se gozaban porque iba a aparecer algo grande así. Pero es que grande es Él, el grande